mañana, 54 minutos, momento ideal para recibir a Gerardo Barberán Aquino. Autor de El motor de Ataque 77. Gerardo, a ver, te advierto, prejuzgo una juventud que te pone de muy chiquitito en contacto con Ataque 77. Bueno, gracias por la invitación y sí, estás acertado. Mi historia con la banda se remonta casi a su primer éxito, el disco El cielo puede esperar, que fue un disco que estuvo en todos lados o sonó en todos lados en esa época. Estamos hablando del 90, 91, inclusive 92 seguía. Y en ese rebote la banda salía inexplicablemente para una banda punk. Tenía rotación en la tele, cosa que era algo extraordinario para una banda de cemento, por decirlo de alguna manera, ¿no? De cemento, estamos hablando del boliche, del boliche cemento, donde era dueño Chabán, Omar Chabán. Exacto, o del underground. Era algo raro, por más que había muchas de esas bandas en ese momento, Ratones Paranoicos, Divididos, no sé, muchas más que estaban surgiendo desde el under, pero sí era una rareza que una banda punk o punk llegue a la tele, obviamente en las radios, en las revistas, y eso me llegó a mí de chico, cuando tenía 7, 8 años. Bien, ahí estamos. Hacemos el primer mojón ahí. Trato de imaginar... ¿Dónde vivías? ¿En qué barrio? En Corrientes, en Capital. La Corrientes Capital. Bueno, trato de imaginarme un hogar de clase media, como un pibe de 7 llega a escuchar, o sea, trato de ver si había CD, si había cassette, porque tenías que tener acceso, porque la radio, no sé si Rock and Pop llegaba, no sé cuántas radios pinchaban Ataque 77. No, la llegada era a través de primos, en formato cassette. En formato cassette. Precisamente El cielo puede esperar me llegó a mí en formato cassette. No sé si un oficial, pero sí uno grabado. La tapa roja con las siluetas en negro. Exacto. Y después de eso la tele, entre esas dos. La radio, en mi caso, no llegaba, pero sí la tele. Yo veía mucha tele de chico y la sigo viendo, pero eso fue como Sí, Hacelo por mí, el programa de Pergolini, también los pone en un lugar de la música, que la música suene. Era un programa también orientado hacia el público joven. Yo capaz era más joven que claro, eras un pibe, un nene. Nene, sí. Pero bueno, el aspiracional del nene, justo con primos grandes, que a los que sí estaba apuntado el programa, me quería enganchar de ahí de algo y bueno, eso fue lo que recibí. ¿Cómo sigue? O sea, está bien, viene El cielo puede esperar. Y después Ángeles Caídos. Ángeles Caídos le viene a El cielo puede esperar, hay un disco en vivo que se llama Rabioso, La pesadilla recién comienza, y después viene Ángeles Caídos. Ángeles Caídos. Bueno, ya para Ángeles Caídos tenés 12, 11. Para Ángeles Caídos tengo 9. 1992. Ángeles Caídos, un disco con mucho peso de compromiso. Sí. Porque son fotitos de nenes o nenas muertos. Ángeles Caídos se refiere a una serie de muertes / asesinatos de menores que pasaron al final de la década del 80 y principios del 90. Todos crímenes que quedaron impunes, por cierto, hasta el día de hoy. Y es ahí donde la banda empieza a mostrar otra cara, ¿no? Porque El cielo puede esperar era algo más de barrio, canciones de amor como Hacerlo por mí. Saliendo de Flores. Exacto. Bueno, tenía espadas y serpientes, ¿viste? Algo más crudo, pero de la calle. Y ya en Ángeles Caídos empiezan a mostrar otras realidades y empiezan a presentar otro tipo de problemas o problemáticas que después lo mantienen a lo largo de esa década del 90, inclusive en la década del 2000 también. Gerardo, cuando recordás a tu voz de 8, 9, 10, 11 años, con relación a Ataque 77, con todo lo que sabés ahora de la banda, con un libro encima, ¿qué recordás del vos de 9 años? ¿Estaba embelesado, estaba bien? ¿Te sentís contento con vos mismo? Decís, che, mira, sigo a estos pibes de 9 años. Hay algo extraño en eso, que es que al tener mucho más relación que las que tenía a los 8 años, que no los conocía, verlos y tener una conversación
entre comillas, normal, ¿viste? De otra cosa que no sea una tarea periodística específica. Es muy extraño para lo que se hubiese imaginado de ese niño que escuchaba cassettes. Pero sí es algo que siempre lo tengo en mente cada vez que trato con ellos o algo. Eso es algo que está bueno del libro, no del libro en sí, sino de la historia de ellos, que es que todos los integrantes están vivos, todos podés hablar con todos. Claro. Es una banda que tiene más de 35 años de trayectoria, pero a su vez podés tener acceso a todos. Y eso es lo que está bueno de sacarle el jugo a las entrevistas y a las declaraciones, porque todos pueden decir su versión. Hasta donde nos quieras contar, para no spoilear el libro, ¿qué opina la banda de Ciro? Ajá. ¿Y qué opina Ciro de la banda? En principio creo que Ciro es parte de la banda. O sea, ya a esta altura todos los ex miembros de la banda son la banda, son un poco parte de la banda. Y lo que en el libro van a poder encontrar es muy pormenorizado la salida de Ciro, porque lo cuenta él mismo. Y cuenta detalles muy precisos, porque siempre fue como bastante genérico Sí, claro. su respuesta. Obviamente eran temas personales y que no se sentía bien en la banda, pero bueno, ahí lo explica perfecto, con día y fecha, cuando dijo, bueno, hasta acá llegó, me voy. Pero después de eso la banda tuvo un montón de recorrido, tuvo claro, como 15 años, como 15 como años. trío, Claro, o sea que es como que se reformateó, cosa que es algo que la banda hacía constantemente. Se reformuló y terminó, quizás en ese momento, según las declaraciones, hubo algún tipo de malestar entre ellos con Ciro, pero creo que eso ya no existe más. O sea, es algo que el tiempo ocupó. Pero hoy, si no, a ver, dentro de tu conocimiento periodístico, conocimiento de la banda, si hoy apareciera un productor, no estoy hablando de plata, de solamente plata, pero un productor que quisiera montar Ataque 77 con Andrés Ciro Pertusi, con Andrés Ciro Ciro es el de los Pertusi, Piojos. con Ciro Pertusi cantando, Demian, sí. puede, o sea, ¿lo harían? No sé el tema de esto de económico o lo que sea, ahí no sabría decirlo. En cuanto a si lo harían o no por voluntad, yo creo que es posible, porque en los últimos años Ciro se sumó varias veces a recitales. En el recital de 25, creo que era 25 años de El cielo puede esperar, déjame hacer las cuentas, 25, sí. Estuvo en el escenario, cantó todo el disco. Ok. Y después en el Obras que hicieron ese mismo año o el año siguiente, 2016, también estuvo presente. O sea, es algo que es viable, digamos. No tengo idea en la intimidad de la banda cómo piensan o pensarían una vuelta. No puedo evitar la perogrullada de preguntarte cuál es el motor de Ataque 77. ¿Cuál fue el motor? Perfecto. Es algo que creo que lo sacamos con el editor Leandro Donoso del libro. Lo terminamos sacando a lo último, el título, cuando empezamos a ver bien de qué se trataba, de qué se trata el libro. El libro se trata de que esta banda, no importa lo que pasara, la banda seguía adelante. Y seguía adelante. Y se le caía un cantante, al principio se cayó... El hermano de ese. El hermano, Fede, se bajó de la banda antes de tener el éxito del cielo puede esperar, 89. ¿Por qué? También, era una persona que no le gustaba mucho estar al frente de Okay. Ahora es otro tipo de personalidad, pero en ese momento era muy chico también, no pasaba los 20 años, y no era lo que él quería, estar tan expuesto. Entonces se bajó, cambió de cantante, arrancó Ciro, después se fue Ciro, pasó Mariano. Luciano no era el bajista original, ¿o sí? Luciano no era el bajista Luciano reemplaza al tercer bajista, es el tercer bajista. Primero era Ciro, después fue Claro. El Chino Vera, Adrián Vera, Leo estuvo siempre, el baterista Leo estuvo siempre. No en el comienzo. Mirá, hubiera pensado. En el comienzo era Claudio Leiva, el baterista. En el comienzo eran 5 ellos. Se van 2, Claudio y Daño, que eran los originales. Daño era guitarrista y Claudio baterista, y ahí entra Leo. Y ahí quedan en cuarteto. Claro, ahí tuviste que rascar porque ¿qué graban? Esa formación de 5
¿Graban un EP? ¿Graban Graban en Invasión 88. Que es un momento que por ahí para la discografía de Ataque es mínimo, pero para el recorrido es Pero, Invasión 88, ¿fue un disco de Ataque o un disco en donde había 2 canciones de Ataque? Exacto, sí, es un compilado punk. Es un compilado punk. También, del mismo año, y en el que participa Ataque, y Ataque claramente se destaca entre Ataque y alguna otra banda, se destacan. ¿Sabés que en la charla, vos en la charla traías a los Ratones Paranoicos y en aquel momento Bobby Flores los presenta como los Rolling Stones argentinos, ¿no? Y digo, si Ataque 77 también no se muestra en el espejo de los Ramones, sí, desde la estética, sus canciones cortitas, también con un punk, pero popero, fácil de digerir. No estoy diciendo que porque sea fácil de digerir no sea musical, sino decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Totalmente. Eran los shows de Ataque así al principio. Sí, eso parte de una necesidad de la banda. Cuando dejan de ser 5 y pasan a ser 4, están muy apurados por sacar el primer disco. Entonces la musicalidad de la banda cambia en ese momento. Cuando tienen que salir a grabar el disco urgente, no sé, por problemas de urgencias económicas de los sellos y eso, tenían que sacarlo rápido. La banda como que se adapta y dice, bueno, se cayó una guitarra, quedamos con una sola guitarra, tenemos que adaptar este sonido, y a lo que fueron fue a lo seguro, que era lo que ellos conocían muy bien, que era el sonido Ramón. Claro. 4 integrantes, bajo, batería, guitarra y cantante. Y ahí se aferraron a eso. Después la banda tenía otro estilo, no muy diferente, pero sí tenía un poco más de recursos en el formato quinteto. Y hasta llegar a esa musicalidad que querían, tardaron varios años recién, según ellos, ¿no? Según los propios integrantes, recién en el disco Amén de 1995, donde suman otra guitarra, Ciro empieza a tocar la guitarra, ahí recién empiezan a tener lo que ellos querían, como ellos querían sonar en un principio. Ellos lo toman como si fuese su primer disco ese. Para vos, como historiador de Ataque 77, ¿cómo se llevaron con el éxito? Bueno, eso es casi el tema, ¿no? Porque cuando ellos les llegan el éxito, estamos hablando del 91, 92. Ahí es una irrupción. Sí. Pero después hay como un sello en donde se reafirman como banda, incluso de festivales. Sí. O sea, lo que pasó en esos... Tocan con Ramones en River. Lo que pasó en ese 91-92 es que explota y pasan a ser famosos, por decirlo de alguna manera. Y creo que 1 o 2 de ellos recién estaba por arriba de los 20 años. Entonces, recuperarse de esa exposición les llevó mucho tiempo, que se vio trasladado a la discografía incluso. Después ellos querían huirle al hit fácil, a repetir Hacelo por mí. Entonces pasaron a hacer una música mucho más oscura, más pesada, hasta que después empiezan a encontrarse con los hits de vuelta. Estamos hablando ya de fines de los 90, cuando empiezan con No me arrepiento de este amor, el cover de... Ya que no puedo recordar, si es que hacen un disco de covers, porque también meten, L'Amour de Erasure, un poco de respeto. Sí. En castellano. Sí. La meten. ¿Fue un disco de covers? Un disco de covers, se llama Otras Canciones, de 1998, fines de 1998, donde sí, obviamente el tema más conocido de ese disco es No me arrepiento de este amor, y después también sonó bastante amigo el cover de Rubén. Amigo, claro. Así que, y después obviamente los hits propios, ¿no? Arranca Corazones, que es en esta época que decís vos de festivales, empiezan a ser protagonistas de esos festivales. Y en ese momento, siempre según las declaraciones de ellos, cuando tienen el hit de Arranca Corazones, que incluso en ventas creo que supera a Hacelo por mí, no tanto en la gente, pero sí en términos numéricos. Ahí ellos ya lo pueden, saben cómo afrontar esa situación. Arranca Corazones es la de Yo no soy tu único amor, mi amor por vos no es único. No, ese es Beatles.
Hoy ese es otro hitazo. Sí, es del 2000, de Radio Insomnio. Pero ahí... Arranca Corazones, perdón, ¿es con Ciro o ya es con Mariano? No, es con Ciro, pero lo canta Mariano. Y bueno, ellos ya saben cómo afrontar un hit, en este caso. Un hit que se les... El momento, se les ¿qué es lo que escapa hay de que las hacer manos, para? claro. Exactamente. Entonces, en el primer momento, con Hacelo por mí, rechazan el tema y se quieren despegar, y en este caso lo adaptan, ¿no? Dice, bueno, no lo vamos a tocar en todos los shows, vamos a tocarlo, pero en algunos momentos específicos, y como que ya tienen otra experiencia. Así que, pero el libro, justamente lo que decíamos antes, el motor de Ataque 77, es cómo ellos siguen a pesar de todo esto, las bombas que le van cayendo. Se van los integrantes, sigue. Le aparece un hit que los quema, por decirlo de alguna manera, y encuentra una forma de seguir. Y lo que tiene la banda es que la banda no va a parar, pase lo que pase. Eso es lo que tiene la historia de la banda. No iban a frenar. Entonces, el motor de Ataque 77 es qué es lo que hacía que se mueva esta banda, ¿no? Imagino también que con Mariano, pasando de solo guitarrista a también productor, no solamente de Ataque, sino ser productor de artistas, pone a la banda en otro lugar. Mariano siempre tuvo su costado de productor, inclusive en los discos donde no es productor, él siempre estaba en la consola, desde El cielo puede esperar con Juanchi Baleirón, hasta los discos que graban en Estados Unidos con un productor que se llama Jim Weird. Mariano siempre estaba ahí, y entonces era como un paso natural que... Era natural. Era el de la banda que se preocupaba por la producción del sonido. Exacto. Entonces, cuando graban Antihumano, que es el primer disco completo que produce Mariano, Mariano sabía ya dónde estaba el sonido de la banda. Así que también había producido unos temas que grabaron antes para un compilado, que se llama Caña, que salió solamente para Europa. En España, claro, sí. Salió. Para ese compilado regrabaron algunas canciones y Mariano fue el productor. Así que bueno, ahí ya estaba, era natural que él sea el dueño del sonido de la banda. Gerardo, más allá de que hace foco en Ataque por gusto, por admiración, imagino que también sos amante de la música en general. ¿Por qué crees que en el rock argentino, de larga data estoy hablando, hay una cultura de separación? Y que los auténticos decadentes son un rara avis que siguen a pesar del paso del tiempo. Totalmente. Los Cadillac. Ataque también pertenecía a esa rama de poquitas bandas que están cumpliendo 35 o 40 años, que surgieron mediados de los 80. Pero eso, me parece como que también es mucho tiempo, ¿no? Sostener una banda 30 años sin ningún parate, ningún nada, cosa que los decadentes siguen como si no hubiese pasado nada. Creo que es más lógico que frenen en algún momento, o que no sé cuál será la metodología de trabajo de los decadentes o de Masacre, porque también es otra de esas bandas, pero creo que en algún momento la mayoría se ve en una situación donde decir, bueno, frenemos o cambiamos o... No siempre es por guita, ¿no? Peleas por guita, peleas por ego. Pero sí es una relación que se sostiene. Imagínate que una gira de 2 meses por Europa ya es desgastante. Imagínate sostener eso durante 20, 30 años. No es imposible porque hay bandas que lo hacen, pero sí debe ser difícil. No, pero no sin cambios. No sin cambio. No sin cambio, yo no sé, ponerle Yes. Bueno, cuando viene a hablar de Monster of Rock, Scorpions. Sí. Que haya tres. Sí, pero... La banda original después. Muy difícil. No haber cambios y que siga la banda. No, sin cambios, obviamente, quizás cambiás algún integrante, pero sí cambiar el tema de esto de no salimos de gira todos los años. No, claro que no. No grabamos un disco todos los años. Eso era lo que en un momento en la historia de Ataque se plantea, ¿por qué no frenamos este año? ¿Por qué no? Y no, la banda sigue y como va apretando, ¿no? Entonces claro, pero es el momento de tensión. La industria era otra. Sí. Ataque 77, Masacre, Babasónicos, Kuriaki, lo que sea, Peligrosos Gorriones. Era la industria discográfica, se grababan discos, no se subían canciones. Sí, no, todos los años había que presentar un disco. Claro. Bueno, eso también es
les pasaba a todos, pero también te va apretando. Sí, claro. Desde la parte creativa o desde la parte de convivencia, ¿no? Porque en un momento ya estás de gira con gente tanto tiempo que puede ser que llegues a un momento donde ya nada te modifica porque es como una parte de tu familia y uno no dice, bueno, hasta acá llegaste, no sé, al padre, a la madre, ahora no te queremos más dentro de la familia, ¿no? Va a estar siempre. Pero quizás no llegás a ese estado. Y entonces ahí sí, necesitas frenar porque lo que sea, porque tu vida, además de música, tiene otras cosas. Y bueno, es la banda tratando de encontrar ese punto que realmente no lo encontraron hasta hace poco, hasta la pandemia, donde dejaron de tocar. ¿Pudiste evitar la tentación de si había algún mensaje que en las letras no entendieras preguntárselo a ellos? ¿Qué quisiste decir con esto? Sí, particularmente con los nombres de los discos. Encontré un patrón que se lo pregunté a Ciro. Ciro era el que le ponía los nombres a los discos. Y se lo pregunté y él no lo tenía en cuenta, pero me lo reconoció como que puede ser que haya algo, que es que hay como un patrón medio, no quiero decirlo religioso, pero en términos un poco religiosos. El primer disco se llama Dulce Navidad, o sea, el nacimiento. Claro. Y el último disco donde participa Ciro se llama Carmagedón, o sea, el fin. Claro. Y ese es el recorrido de Ciro dentro de la banda. Y bueno, en el medio, bueno, El cielo puede esperar, Ángeles caídos, tipo todo medio celestial. Le dije si lo había pensado, si por lo menos lo tenía en mente, y me dijo que no, pero que realmente veía, obviamente Ciro no, me lo dijo, no estoy hablando por él, pero sí. Me dijo, no es una persona que la religión lo atraviese de esa manera, sino me dijo que era más fan de las construcciones de las iglesias que de lo que hay adentro, pero bueno, sí, al parecer hay algo ahí. ¿Queda algo, por último, Gerardo, gracias por venir, ¿queda algo del motor de Ataque 77? Qué buena. ¿Hoy algo del motor? Yo creo que queda que queda, y cuando haga esto que mencionabas vos de volverán o no volverán, en cuanto de la forma que vuelvan va a ser creo, ¿no? Pero de la misma manera de lo que sucede en el libro, ¿no? El que está y vamos para adelante con los que estamos, y el que no quiere estar quedará en el camino, como la tapa, por ejemplo, es un auto en marcha. Claro. Y así que creo que el motor va a estar. Gerardo, mil gracias por venir esta mañana para hablar del libro. Gracias por la invitación. Nosotros vamos, por favor, vamos a un corte y cuando regresemos lo que nos queda de la pinta es lo de menos. Dale, vamos.